Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver modernidad filosófica y vamos a hablar sobre el racionalismo y el empirismo. Hay que dejar claro, chicos, que en la etapa de la filosofía moderna va del siglo XV al siglo XIX y surgieron en estos un cambio dado que los filósofos, admirados de los logros científicos en las ciencias naturales, se preguntaron si habría para la filosofía un método que les hiciera avanzar de la misma manera. Incluso dos corrientes de pensamiento nos permiten ubicar algunos autores de la modernidad filosófica. Y esas dos corrientes de pensamiento nosotros le vamos a llamar a una racionalismo y a otra empirismo. Cuando yo hablo, chicos, del racionalismo, me refiero a la razón, la cual es suficiente para un conocimiento del mundo. Y cuando yo hablo del empirismo como tal, decimos que es una afirmación que la experiencia es la única fuente de conocimiento del mundo. Nosotros vamos a empezar a hablar de los filósofos que dieron grandes aportaciones al racionalismo y vamos a empezar con René Descartes. René Descartes, chicos, fue un filósofo, matemático y de hecho físico francés, considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Este pensador francés se opuso a la dependencia de los sentidos, pues reconocía que estos nos engañaban. De hecho, él nos ponía un ejemplo. Él decía, cuando nosotros contemplamos un bastón bajo del agua, parece que el bastón se ha quebrado, pero cuando nosotros lo tocamos nos podemos dar cuenta o nos percatamos que está entero. De hecho, chicos, cuando nosotros hablamos de todos estos ejemplos, él incluso empieza a utilizar la palabra ilusión y él dice que cuando estos son casos en los que no percibimos las cosas como son, o mejor dicho, él decía, cuando nosotros en ciertas situaciones, ciertos casos, no percibimos las cosas como son, a eso le vamos a llamar ilusión. Incluso gracias a la palabra ilusión, él crea la palabra alucinación. Cuando nosotros hablamos de una alucinación, perdón, decimos que porque parece que percibimos lo que ni siquiera existe, al menos no en el tiempo en que lo percibimos. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto, ahí estamos hablando de una alucinación. De hecho, podemos plantearnos cómo Descartes dice que si nuestros sentidos nos engañan a veces, ¿cómo estar seguro que no nos engañan siempre? Incluso él hacía una pregunta y él decía, ¿y si toda nuestra vida fuera un engaño? Es importante, chicos, mencionar que él expuso 4 reglas en su discurso del método para afrontar un problema. Y estas 4 reglas, la primera, decía que no hay que admitir cosa alguna como verdadera, sin tener obviamente evidencia de lo que es. O sea, hay que evitar cuidadosamente los preconceptos. En la segunda regla él dice, hay que dividir cada dificultad que se examine en tantas partes como fuera posible. Y si nosotros nos ponemos a pensar, chicos, podemos decir que esta es una tarea de análisis, es decir, de separación. En su tercer regla, él menciona que hay que conducir el pensamiento para empezar por las ideas más simples y avanzar obviamente a las más complejas. Y esto es un pensamiento ordenado. Y la cuarta regla dice que hay que hacer enumeraciones y análisis completos y revisiones generales a fin de estar seguros de no omitir nada. ¿Por qué? Porque tenía como modelo el trabajo de los geómetras, entonces podrá obtenerse una conclusión filosófica. Una vez que nosotros hablamos de René Descartes, vamos a hablar chicos sobre Baruch Spinoza. Este fue un filósofo neerlandés de origen sefardí portugués. De hecho, este pensador de Ámsterdam, que algunos
le llaman así, fue mucho más allá que Descartes. ¿Por qué? Porque tuvo una concepción, vamos a llamarlo de esta manera, heterodoxa de Dios, y por ello fue expulsado y excomulgado de la sinagoga. De hecho, él criticó la religión oficial, tanto judía como cristiana, por considerar que se quedaron anquilosadas, o mejor dicho, en dogmas fijos y ritos externos. De hecho, para Spinoza, Dios no creó el mundo, quedándose afuera de su creación. Es decir, no, Dios es el mundo. De hecho, a veces afirma que el mundo está con Dios, y sobre este punto se remite al discurso de San Pablo en el monte de Areópago, donde él decía, en él vivimos, nos movemos y existimos. De hecho, esto había dicho San Pablo. Y estas dos sustancias de Descartes obviamente eran modos de una única sustancia, que es decir, Dios. Como ustedes se podrán dar cuenta, Baruch Spinoza, al momento que él criticó la religión oficial, vuelvo a repetir, tanto judía como cristiana, nosotros podemos decir que mientras él mejor decía, mientras Jesús predicó una religión de la razón que ponía el amor sobre todas las cosas, él rechazó el dualismo de Descartes y adoptó obviamente el monismo, por el cual él afirmaba que la mente y el cuerpo son una misma cosa, es decir, una misma sustancia. De hecho, Baruch consideró a Dios como una única sustancia de todas las cosas y causas de sí mismo. Una vez que nosotros vamos platicando de Baruch, vamos a hacer mención de Leibniz. ¿Cuál es la finalidad de yo hablarles de estos filósofos? Acuérdense, chicos, que dentro de la filosofía hay que empezar a analizar, a entender qué aporta cada filósofo, qué aporta cada investigador, obviamente vamos a llamarlo de esta manera, a la materia que es filosofía, y empezar a nosotros tomar un criterio propio en el sentido de saber si su razonamiento es el adecuado y en qué estamos en contra y por qué. Una vez que nosotros hablamos de Baruch Spinoza, vamos a hablar de Leibniz. Leibniz era obviamente un filósofo lógico, incluso matemático, que incluso estos tres juntos, prácticamente Leibniz tuvo la influencia de René Descartes, de Baruch Spinoza, de incluso Blaise Pascal, Aristóteles, Platón, etc. Y de hecho, él empezó a crear, o mejor dicho, realizó el libro que era una discusión metafísica del principio individual. Incluso también aportó el nuevo método para máximos y mínimos. En la videoconferencia, chicos, les voy a poner un video de cuáles fueron las aportaciones de Leibniz. ¿Y por qué a Leibniz lo menciono? Bueno, porque este fue otro racionalista que incluso fue alemán, y él decía que en efecto, él mencionaba que cuando nosotros hablamos de racionalismo, la razón, él decía, es suficiente para poder tener un conocimiento del mundo. Una vez que nosotros hablamos de estos filósofos, es momento de hablar de empirismo. Cuando yo me refiero, chicos, al empirismo, acuérdense que el empirismo es afirmar que la experiencia es la única fuente del conocimiento del mismo. Si nosotros decimos empirismo, prácticamente viene a nuestra mente la palabra experiencia. Hay muchos pensadores, muchos filósofos que dieron grandes aportaciones al empirismo. Entre estas, el pensador británico Francis Bacon, que daba prioridad a los sentidos para obviamente realizar investigaciones, es decir, apelaba a la experiencia. Y hay que recolectar datos de observación para comprender el mundo. También él aceptaba que hay que utilizar la razón un poco. Una vez que nosotros hablamos de Francisco Bacon, es importante hablar de Hobbes, que Hobbes era un pensador inglés, era un autor materialista, y de hecho él dijo que lo que distingue al hombre de los demás seres es cuestión de complejidad. De hecho, para él lo que ocurría en el pensamiento podía explicarse a través de la sensación o la memoria.
Por acuerdo, él decía que los individuos aceptan la autoridad del Estado, al cual les cede parte de sus facultades a cambio de protección de la vida y de la propiedad privada. Una vez que nosotros hablamos de Hobbes, vamos a hablar un poco de John Locke. Este fue un filósofo y obviamente médico inglés, considerado como uno de los más influyentes pensadores del siglo de las luces y conocido como el padre del liberalismo clásico. De hecho, John decía que las ideas son imágenes o representaciones de la realidad exterior. Cuando nosotros hablamos de todos estos filósofos, vamos a decirlo de una manera, se presume que Locke se apoyó en su distinción de ideas primarias para hablar obviamente de la realidad de los seres, es decir, de los cuerpos, admitió que tenemos certeza sensitiva por su tamaño, peso, figura, y los podemos conocer. De hecho, él aceptó, siguiendo a Descartes, la existencia del yo, es decir, por la certeza que nos da la intuición. Y sobre la idea de Dios, él concibe que la tenemos por certeza demostrativa, obviamente utilizando el principio de causalidad de los seres. Cuando nosotros hablamos de estos pensadores, surgen dos palabras muy importantes: impresiones e ideas. Cuando yo les hablo de impresiones, me estoy refiriendo a que son percepciones vivas e intensas que se producen en la mente con el contacto de nuestros sentidos y obviamente los distintos objetos o eventos de la realidad. Por ejemplo, si te quemaste con el fuego de una estufa, las impresiones incluso podemos decir, chicos, que son inmediatas. Por ello, más vivas o son más intensas. Y una vez que surge a nuestra mente esta palabra de impresiones, también surge la palabra ideas. Cuando yo me refiero a ideas, chicos, me quiero dar a entender que son copias de las impresiones que hemos tenido. Por ejemplo, la idea de recordar cuando nosotros nos quemamos con el fuego de una estufa, y esto se queda en nuestra mente. Vamos a llamarlo como un registro de la memoria. Una vez que nosotros hablamos de todos estos temas, podemos concluir que incluso viene una parte muy importante que, si ustedes leen en su documento, aparece la palabra escepticismo. Y podemos decir, chicos, que el escepticismo niega que haya ningún saber auténtico, es decir, ninguna opinión segura sobre ciertos temas. Como conclusión, podemos nosotros decir que puede haber un escepticismo exagerado o radical y un escepticismo moderado. El escepticismo, en este caso de este filósofo Hume, que algunos le llaman así, consiste en la limitación de nuestras investigaciones a los objetos que mejor se adaptan a la restringida capacidad de la mente humana. Cuando nosotros hablamos de, obviamente, este filósofo, podemos decir que él retoma la distinción de Locke entre las ideas simples y compuestas. De hecho, él analiza la idea de ángel como idea compuesta, y el ser humano, él dice que ha unido las ideas simples de hombre y ave y así las ha formado, pero al no ser ángel una impresión por contacto con el mundo físico, tal idea debe ser rechazada ontológicamente, es decir, no se admite o no admitimos la existencia de un ser tal como ángel. Y siguiendo esta línea, él también critica y rechaza la idea de Dios como compuesta de la idea de un ser bueno, obviamente no solo un ser bueno, sino también sabio, poderoso, pues la asume como una idea de hecho y no acepta el método analítico racional que siguieron los filósofos que lo presidieron. Chicos, hasta acá es una muy breve explicación de, de esta lección. Cualquier duda, chicos, cualquier pregunta, nosotros la vamos a hablar por videoconferencia. Me gustaría que por favor leyeran sus dos documentos para que podamos tener una idea más clara y que este video sea obviamente una comprensión muchísimo más fácil. De mi parte ha sido todo, chicos, que tengan una excelente semana. Nos vemos en videoconferencia el día jueves. Hasta luego, chicos.